Yo no quiero juzgarte ni señalarte con el dedo. Tengo sed de ti y cada día por ti espero. Levanta tu mirada, porque en ella está el reflejo del agua que deseas, del amor que esperas, y en mí podrás beberlo. Dame de beber, samaritana. Dame de beber, que aumenta mi sed al verte tan lejana. Dame de beber, que yo te daré del agua que salva la vida, que salva la vida, porque sin amor la vida no es nada. Te espero junto al pozo, como cada día. Cambia mi cansancio en gozo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes, oyentes de Radio El Verbo. Qué alegría poder reencontrarnos nuevamente en este espacio que se denomina Creciendo en nuestra Fe Católica. Soy Valentín Benítez, laico de la Diócesis de Ciudad del Este, al servicio de la animación bíblica de la pastoral. Y estamos aquí en este espacio para seguir con nuestra formación no bíblica, sino más bien desde los documentos pontificios, que es uno de los temas que a mí me apasiona. Me encanta, me gusta, siempre estoy ahí leyendo las cartas encíclicas, los documentos, ya sea esto del Concilio Vaticano II, ya sea estos documentos del Papa San Juan Pablo II, Benedicto XVI también nos dejó un legado maravilloso en documentos, y por qué no decirlo también actualmente el Papa Francisco. Hemos iniciado este espacio, hemos comenzado a introducirnos en el documento Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio del Papa Francisco. Es una carta encíclica que nos invita a la alegría. Justamente es la hoja de ruta de su pontificado. En la contratapa de este libro de la alegría del Evangelio dice lo siguiente: la Evangelii Gaudium, primera exhortación apostólica del Papa Francisco, traza la hoja de ruta de la nueva primavera que quiere para la Iglesia y nos invita a una nueva etapa evangelizadora. La Iglesia necesita y puede renovarse a la luz del Evangelio. Entonces, este documento es lo que veníamos mirando, la introducción, la síntesis, y hoy yo quiero compartir con ustedes ya el numeral 1. Quiero ir leyendo con ustedes y compartiendo con ustedes un poco algunos puntos específicos en cada numeral. Quiero agradecerles por la sintonía, a vos que estás escuchando Radio El Verbo, ya sea por Facebook, ya sea por el dial radial, que es la 101.3. Bendito sea Dios por esta emisora que sale bien y sale bastante lejos, entonces llegamos a mucha gente. También otra cosa muy importante en el mundo de la radio es la relación que existe entre el comunicador y el oyente. Ustedes saben la importancia que tiene que ustedes envíen un mensaje de texto, puede ser también un mensaje de audio, solo que audio cuesta más porque hay que escuchar primero para sacar al aire. Pero si ustedes envían un mensaje de texto, yo siempre les voy a estar respondiendo con mucho cariño
ese respeto y ese valor que ustedes le dan al programa. Les voy a pasar mi número de celular, ustedes pueden comunicarse conmigo, me dicen desde qué lugar, desde qué ciudad, desde qué parroquia, desde qué grupo y movimiento pertenecen para poder saludarles también. 0983 611 762 0983 611 762. Podés colocar ahí, añadir a contacto, Valentín Radio El Verbo, y nos comunicamos siempre. Y si por ahí querés formar parte del grupo de WhatsApp de los oyentes de Creciendo en Nuestra Fe Católica, me escribís en privado, en este número que te pasé, y yo te agrego al grupo de WhatsApp que tengo. Entonces yo los martes y los jueves, unos minutos antes, hago un toque para que vos puedas escuchar el programa. Es una manera de animarnos un poco también. Y hacemos esta relación también virtual entre los oyentes y el comunicador que está en el estudio. Bueno, cuando quieran pueden enviar su mensaje. Yo voy a leer y compartir con la audiencia. Vamos al numeral 1 de Evangelii Gaudium. Dice el Papa Francisco en el numeral 1: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. O sea, el Papa Francisco inicia esta carta encíclica hablándonos del encuentro personal con Jesús. O sea, aquel que tiene una experiencia con Jesús cambia su vida. O sea, tiene que llenar su corazón de alegría. No puede ser que una persona haya tenido un encuentro con Jesús que no viva esa alegría del Evangelio. Y su corazón estará lleno de gozo. Por eso, al inicio nada más, podríamos decir en la primera parte del numeral 1, ya el Papa Francisco nos dice cuál es el objetivo de su carta encíclica. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Ahora la pregunta sería, ¿cómo es ese tema de encontrarse con Jesús? Nos dice también la Santa Madre Iglesia y nos dice también la Sagrada Escritura, hay distintas maneras de encontrarse con Jesús. Uno de los medios más eficaz y el culmen de nuestra fe católica cristiana es la Santa Misa, la Eucaristía. O sea, ¿dónde yo le encuentro a Jesús? En la Eucaristía. ¿Dónde más le encuentro? En el sagrario, en esa hostia consagrada, donde está Jesús en su divinidad. Completamente allí está Jesús esperándonos. Entonces, las comunidades que tienen capilla de adoración, las comunidades que tienen sus parroquias abiertas y está el sagrario para ir a adorarlo, y allí es un encuentro personal con Jesús. También lo recibo en la Eucaristía, en la Santa Misa. Jesús se hace parte de mi vida. Miren la manera en que recibimos a Jesús en el Santísimo Sacramento. Recibimos a Jesús en la Eucaristía, en la Santa Eucaristía. Entonces, ese es uno de los medios más eficaces de encuentro con Jesús. Pero también existen otros medios. Puede ser, por ejemplo, un momento de oración personal. Puede ser también un momento de oración comunitaria. Hay distintas maneras de encontrarse con Jesús. Ustedes suelen escuchar, y estoy seguro que la mayoría de los que están en sintonía habrán escuchado alguna vez, o ustedes mismos tienen esa experiencia de haberse ido a un retiro espiritual. Los retiros espirituales también son medios eficaces para el encuentro personal con Jesús. Pero esos retiros deben ser guiados, conducidos por personas que realmente realizan dichos retiros como la Santa Madre Iglesia nos pide. No simplemente un retiro mal hecho, en el sentido de que no jugar de repente con el sentimiento de las personas, o no, dejar que Dios haga lo suyo
y los servidores del retiro, los predicadores del retiro, los coordinadores de un retiro, no quieran forzar ese encuentro personal con Jesús de los participantes. Yo desde mi experiencia como participantes de retiro y también como disertante o predicador de un retiro, he aprendido a lo largo de estos años que no podemos forzar ese encuentro personal con Jesús de la persona que no está disponible o no está dispuesto a tener ese encuentro. Ese encuentro sucede por la gracia de Dios. Por eso es muy importante también que los retiros sean bien preparados, el ambiente sea propicio, los disertantes sean personas que realmente estén bien preparados, no de repente llevar predicadores o disertantes que no tengan una buena base de formación. No es solamente ir a decir muchas cosas y podríamos hasta confundirle a nuestros hermanos y hermanas que van a un retiro. Acá en nuestra diócesis, a través de la coordinación diocesana de misioneros católicos, a lo largo de estos años se ha trabajado muchísimo por la buena formación de los predicadores. Porque los predicadores, los disertantes de un retiro, de una jornada espiritual, son simplemente canales de gracia para que Dios pueda obrar en la vida de los participantes. No somos nosotros los disertantes, los predicadores, que cambiamos el corazón de las personas. Somos canales, somos servidores. Por eso es importante prepararse bien. El disertante debe ser un conocedor de la Sagrada Escritura. El disertante debe saber lo que va a predicar, qué objetivo tiene en su prédica. Por eso también los programas de un retiro tienen que tener los contenidos que corresponde para poder llegar al final del retiro. ¿Con qué meta? ¿Cuál es la meta de un retiro? Que cada participante haya tenido una experiencia de Dios. Yo le llamo así, una experiencia personal de Dios. Tuve un encuentro personal con el Señor, podemos decir. ¿Y qué sucede después de ese retiro? La persona sale del retiro, vuelve a la realidad social, vuelve a su casa, vuelve a su familia, vuelve a su trabajo o vuelve a su estudio, y en ese ambiente donde le corresponde vivir cada día es donde debe comenzar su vida de conversión. Normalmente uno vuelve de un retiro y va a ver que muchas personas también necesitan de esa experiencia de Dios, pero no hay que forzar, sino la persona que viene de un retiro, sale de un retiro de 3 días, de 5 días, algunos de una semana, algunas veces otros un poco más, porque hay retiros también de varios días. Hay distintos tipos de retiro. Hay retiros marianos, hay retiros en silencio, hay retiros semisilencio, o sea, mitad silencio, mitad hay un poco de conferencia, prédicas. Hay retiros para jóvenes, hay retiro para niños, hay retiro para adultos, hay retiros para parejas. Acá en la diócesis de Ciudad del Este, yo desde mi experiencia conozco una comunidad que se llama Alfa y Omega, que trabaja hace años llevando a parejas al retiro, parejas con problemas de relación, conflicto, ya están al borde de la separación. Gracias a ese retiro de pareja, estas personas han vuelto a reconciliarse y renovaron su compromiso delante de Dios y delante de su cónyuge. Entonces, ese encuentro personal con Jesús cambia la vida. ¿Pero de quién depende? Ciertamente que depende de la gracia de Dios, pero Dios siempre está dispuesto a darnos lo mejor. Pero depende del oyente, del participante, para que realmente haya un encuentro personal con Jesús. Entonces yo vuelvo del retiro, encuentro mi familia, siempre va a estar en las mismas condiciones que había dejado. El que va a tener que cambiar
es yo que acabo de venir del retiro y cómo cambio, y con mi comportamiento, con mi conducta, con mi forma de ser, con mi forma de actuar. Si era un marido de repente argelado, maltrataba a la gente, a la esposa, a los hijos, entonces vengo del retiro y me decido a ser un mejor marido, una mejor esposa, un mejor papá, una mejor mamá, o si son jóvenes, decide ser mejores hijos, comportándose bien. O sea, los retiros realmente hacen bien. Los retiros hacen bien a la persona que abre su corazón a Cristo y decide tener un cambio. Pero también existe el otro lado. Hay muchas personas que yo le llamo retiristas. Anda de retiro en retiro, está bien, yo no estoy en contra de que vayan a un retiro. Pero hay personas que ya abusan 15, 20 retiros al año. Y van a esos retiros donde se da el mismo tema. O los mismos temas se dan. Entonces, come la misma comida. ¿Y por qué hace eso? Porque no hay de repente retiros con otros temas. Yo siempre le digo, tengo muchos amigos retiristas, coordinadores, siempre le digo, hay que innovar un poco los temas. Si todo el tiempo le estás dando a una persona tallarín con carne, tallarín con carne, tallarín con carne, en un mes se te aburre. Entonces, si yo le doy nueva comida, le ofrezco nuevo alimento, la persona va a ir creciendo. Por eso es importante también hacer retiros de retiros. ¿Qué significa eso? Todos aquellos que ya han ido a un retiro de primer anuncio, tuvo su experiencia, necesita ahora alimentarse con algo un poco más sólido. Y así uno va creciendo en santidad, en compromiso y de distinta. Este es un comentario nada más en relación al encuentro personal con Jesús. Sigue diciendo el Papa Francisco en el numeral 1. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Ahí mismo me quedo. Vuelvo a leer para la gente que de repente no tiene el material en mano. Quienes se dejan salvar por Él son liberados, primero cita el Papa Francisco, del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Ñañaminumina coaco parte. ¿Qué está queriendo decirnos el Papa Francisco con esto? Que aquellos que tienen un encuentro personal con Jesús, tienen el deseo de dejarse tocar por Él, salvarse por Él. ¿Qué es lo primero que hace el Señor Jesús? Nos libra, nos libera, nos perdona nuestros pecados. ¿Y cómo sabemos eso? Pues siempre en los retiros, por lo menos en los buenos retiros, siempre hay sacerdotes que acompañan para una confesión, dirección espiritual. Entonces el participante se acerca al sacerdote, se confiesa de corazón y Dios perdona por su infinita misericordia. Si el pecador está arrepentido y se acerca al sacramento de la reconciliación, pues esto hace que él sea perdonado de sus pecados. Y también el Papa Francisco dice, es liberado de la tristeza. Ustedes saben que hay muchas cosas en nuestra vida que cometemos y que nos hacen personas tristes. ¿Cuánta gente parece que están en un velorio en nuestros grupos y movimientos? En nuestras parroquias muchas veces vemos una cara de tristeza, una cara de angustia de muchas personas. Y tal vez tendrán sus dificultades, sus problemas. Pero hagamos esta pregunta. ¿Será que esta persona no necesita de una buena confesión? ¿O será que esta persona no está necesitando de un buen retiro espiritual? ¿Será que esta persona que transmite en su semblante, en su rostro, una tristeza, un dolor,
¿Será que no le falta un encuentro personal con Jesús? ¿Por qué a veces en nuestros grupos, movimientos, por qué a veces un catequista, uno se acerca a esa persona y transmite tristeza? Desde su rostro, desde sus palabras, desde su relación con los demás. El Papa Francisco habla profundamente de la tristeza. O sea, si yo me sano, Dios me perdona mis pecados a través del sacramento de la reconciliación, Dios me está liberando de esas ataduras que pueden ser los motivos de mi tristeza. La tristeza, el Papa dice que no todo el tiempo también, él reconoce, en numeral 6 vamos a ver eso, él reconoce que no todo el tiempo podemos estar alegres, que hay momentos de tristeza, de dolor, como la pérdida de un ser querido, por ejemplo. O cuando uno tiene un familiar enfermo, no hay buena noticia. Entonces sí, hay momentos que uno está con un rostro de tristeza, no es fácil. Pero el verdadero cristiano es aquel que supera esos momentos de tristeza y sabe en dónde poner toda su confianza. Repito esto que acabo de leer. Dice el Papa Francisco en el numeral 1, quienes se dejan salvar por Jesucristo son liberados del pecado, de la tristeza. Y después cita el vacío interior. ¿Qué tengo yo dentro de mí? Hay personas vacías. Y este vacío interior hace de que yo no sea esa persona que el Señor quiere, que la sociedad necesita. Persona que está lleno de amor, de empatía, de gozo. Persona que está allí dispuesto a vivir en plenitud su vida de cristiano. Hay tantas personas vacías en este mundo por falta de la presencia de Dios y tal vez por culpa del pecado. Por eso el Papa habla del vacío interior y cita por último del aislamiento. La persona se aleja, la persona se retira, la persona se aísla, la persona no quiere comunión con nadie, no quiere comunidad. Esto a veces sucede también en nuestras comunidades parroquiales, capillas, grupos y movimientos. Tenemos personas que por la tristeza que vive, por el vacío interior, se aísla. ¿Y qué podemos hacer con este tipo de personas? ¿Sacarle del grupo? ¿Alejarle de la parroquia? No. Ayudarle. Ofrecerle un retiro, ofrecerle un encuentro de oración, o transmitirle la palabra de Dios, llevarle un mensaje de esperanza. Y de esa manera podemos conseguir que esa persona ya no viva aislado de los demás. En la propia familia, hoy en día a veces hay personas que se aíslan, se separan, están en sus habitaciones, no sale, no le interesa nada. Cada día más está así. Yo conozco muchas familias, muchas comunidades con este tipo de inconveniente. Seguimos un poquitito más. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Fíjense lo que está diciendo el Papa Francisco. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. O sea, la alegría del cristiano está en Jesucristo, nuestro Señor. En esta exhortación, dice el Papa, quiero dirigirme a los fieles cristianos. Mire hacia dónde se dirige. A los fieles cristianos para una nueva etapa evangelizadora. El Papa le está preocupando, yo estoy hablando del año 2013, cuando él nos entregó esta encíclica como hoja de ruta de su pontificado. Dice, en esta exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría e indicar caminos para la marcha de la iglesia en los próximos años. Y han pasado 12 años.
Estamos en el 2025. Si este documento el Papa Francisco nos entregó en el 2013, son 14 años y poco. Y yo siempre me hago esta pregunta: ¿cuántos fieles cristianos o fieles laicos católicos han leído este documento del Papa Francisco, la hoja de ruta de su pontificado? ¿Hacia dónde la barca de Pedro se dirige? Y lo que está buscando el Papa en este primer numeral es que nuestra etapa evangelizadora esté lleno de alegría. La pregunta es, ¿cómo vivimos esa tarea evangelizadora en nuestras parroquias, en nuestras capillas, en nuestros grupos, en nuestro movimiento? ¿Está marcado con la alegría? ¿Hay comunión entre nosotros como laicos, como grupo, como movimiento? Cuando nos encontramos, nos abrazamos y uno siente ese gozo, esa alegría de encontrarse entre Pedro y Juan, entre María y Juana, entre Raquel y Miriam, entre los integrantes del grupo. O muchas veces nuestros encuentros de grupos, movimientos o de actividades pastorales están marcados por envidia, por celos, por chismes, o hablamos mal del otro. ¿Cómo puede haber una tarea evangelizadora llena de alegría si nosotros mismos como equipo, como grupo, como familia parroquial, como familia de la capilla, si nos perseguimos? No puede haber una etapa evangelizadora llena de alegría. ¿Qué es lo que la gente va a decir por nosotros? Y se suele escuchar por ahí: pe tu paua, pene ñaña ve. Yo le suelo decir a la gente: cierto, pero no le metas a todos en la misma bolsa. Hay muy buenas personas también, pero siempre estamos en la viña del Señor de todo un poco. Pero cuán importante es comenzar yo diciendo: bueno, a partir de ahora, con lo que el Papa nos está pidiendo, voy a mejorar. Voy a intentar dejar de ver los defectos de los demás y voy a procurar yo por mi vida de santidad y a través de mí que otros también mejoren su vida de santidad. Porque el amor hace todo, la empatía, el saludo, el abrazo, eso hace bien. Y cuán importante es crecer en santidad, crecer en un ambiente de alegría, de empatía entre todos. Son las 15:29. Vamos a una pausa musical. ¿Podés pasar esa música sin problema, Manu? Espectacular. Después vas a ver que no hacen nada. Oye, vamos a una pausa, ya volvemos. Quiero ser mañana que descubre el alma, rompiendo el silencio, rompiendo el silencio, que promete vida, que despierta y cuida. Cuánto va creciendo, cuánto va creciendo. Quiero ser el día que llena sus horas de amigos y besos. Quiero ser corazón que nunca permita sentirse muy lejos, sentirse muy lejos. Quiero amar desde siempre, amar desde dentro, amar sin fronteras, amar sin fronteras. Caminar por tus huellas sin atajos ni cuerdas que aseguren la senda, que aseguren la senda.
Quiero reflejar la luz que me llega de ti, que sea sangre en mis venas, dando luz al dolor y calor al amor, llenando mi vida entera, llenando mi vida entera. Quiero ser la luna reflejando el sol con su cara oculta, con su luz velada, con su plena luz, con su plena luz. Quiero ser abrazo, quiero ser espacio para dar calor. Quiero ser camino, quiero ser testigo y reflejar tu amor. Quiero ser abrazo, quiero ser espacio para dar calor. Quiero ser camino, quiero ser testigo y reflejar tu amor. Quiero ser color que pinta la vida, regalando luz prestada, regalando luz prestada, inundando rincones donde solo llega la luz reflejada, la luz reflejada. Quiero ser el aire que reponga fuerzas en cada bocanada, permitiendo dar otro paso más hacia la esperanza, hacia la esperanza. Quiero dejar que tu luz me haga ser yo. Quiero dejar que mi luz refleje tu amor. Quiero que seas en mí lo que soñó tu corazón. Quiero aprender a vivir, ser testigo de tu voz. Quiero ser la luna reflejando el sol con su cara oculta, con su luz velada, con su plena luz, con su plena luz. Quiero ser abrazo, quiero ser espacio para dar calor. Quiero ser camino, quiero ser testigo y reflejar tu amor. Quiero ser abrazo, quiero ser espacio para dar calor. Quiero ser camino, quiero ser testigo y reflejar tu amor. (15:34). Gracias por la sintonía, gracias por la preferencia. Aquí desde el estudio de Radio El Verbo les saludamos con Manu del otro lado del vidrio, acompañándonos con esta hermosa canción que nos alegra el corazón. Querido hermano, querida hermana, otra cosa también que no me voy a cansar de decir es la falta de apoyo que tenemos los católicos en apoyar lo nuestro digo, los programas católicos, sea esto de quien fuese. Siempre es importante apoyar lo nuestro. ¿Y cómo podemos apoyar? Compartiendo el programa, difundiendo. Yo suelo decir, ¿por qué cuesta tanto compartir un programa? Yo, por ejemplo, ahora estoy retransmitiendo por mi página
la página del Verbo. O sea, el Verbo está transmitiendo ahora mismo por su página. Ustedes van a encontrar Radio El Verbo 101.3 FM en el Facebook. Ustedes pueden seguir esa página, solamente un clic, seguir. Entonces, cuando el Radio El Verbo está transmitiendo las distintas programaciones, desde la primera hora de la mañana hasta la noche, ustedes pueden escuchar a través de del Facebook, de la plataforma. Y luego, ustedes también no solamente escuchar, sino hacer como yo estoy haciendo, compartiendo el programa en mi página. Entonces, todos los que siguen mi página o todos los que son mis amigos en el Facebook van a ver el programa en vivo. Y si no lo ven, lo podrán ver después porque queda grabado. ¿Por qué es importante eso? Porque los medios de comunicación hacen también posible de que la palabra de Dios, el mensaje de salvación, las enseñanzas de la iglesia llegue a través de estos medios. Yo estuve fijándome recién Wilson Vázquez también que va transmitiendo, pero yo veo que poco o nada apoyamos los católicos lo nuestro. Parece que nos interesa más cualquier otra cosa que apoyar lo nuestro. Solamente simplemente como un comentario esto, y no podemos llegar al mundo porque no apoyamos la programación. Es importante compartir, poner un clic, 2 clics nomás se hace, compartir en tu página y ya está. También podés clicar y poner el nombre de una persona que te gustaría, sabe que esta persona está triste, está pasando por un momento difícil, un programa cristiano que lleva ese mensaje puede ayudarle a ese prójimo a superar esa etapa. Por eso es importante compartir. Cuesta mucho todavía a nuestra gente, estoy hablando de nosotros los católicos, apoyar lo nuestro. Y esto yo lo vivo en carne propia porque yo veo, por ejemplo, transmitimos un mensaje, por ejemplo, damos una conferencia sobre un cierto tema, estoy hablando de un programa en vivo que hacemos, y conseguimos alcanzar, si es a reventar, les puedo asegurar que hemos alcanzado 370 personas que vio en directo ese programa. Fue un día que hice con los diáconos del Paraguay, con el coordinador nacional de los diáconos permanentes del Paraguay. Fue el programa que más gente vio en vivo. Y luego va bajando. Hay veces que alcanzamos 100 en vivo, pero yo digo nomás, ¿por qué cuando sucede algo allá en tal parte, hay una muerte, hay un accidente, hay algo, en un ratito comienza la transmisión en vivo o sucedió algo? O sea, estoy hablando de noticias negativas, noticias que no edifican. Al contrario, te deja mal porque estás viendo sangre, muerte, accidente, asalto, muerte. Eso consume la gente. Le voy a decir, de repente, en 4 o 5 minutos, la gente ya, 2.000, 3.000 personas están viendo ese programa. O sea, queremos consumir aquello que de repente no son edificantes para nuestra vida, para nuestra mente, para nuestro corazón. Queridos hermanos, en el numeral 2, Evangelii Gaudium dice lo siguiente: el gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás. Ya no entran los pobres, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes también corren ese riesgo, dice el Papa. Los creyentes también corren ese riesgo, corren ese resentidos, quejosos, sin vida. Esa no es la opción de una vida digna y plena.
Ese no es el deseo de Dios para nosotros. Esa no es la vida que el mundo, que el espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado. El numeral 2 habla del riesgo de la tristeza individualista. Parece ser que cada día nos vamos encerrándonos más, nos aislamos de los demás y corremos el riesgo de vivir esta tristeza individualista. ¿Y de dónde brota eso? Dice el Papa Francisco: de un corazón cómodo y avaro. Una persona que tiene esta dificultad y que busca, dice, placeres superficiales. Hoy en día, una de las cosas que nos está separando es el celular. El celular es un elemento muy importante. Nos hace comunicar rápidamente con alguien. Es muy provechoso. Es un elemento importantísimo para la comunicación, pero también nos está volviendo muchas veces aislados de las personas más cercanas. En estos días, con mi familia, nos fuimos a un restaurante, a un local donde se vende comida rápida, podés sentarte con la familia en torno a una mesa, y me estaba fijando yo alrededor, observando un poco la realidad de nuestra sociedad, y me estaba fijando de que en una mesa había 4 personas, yo creo que era el papá, la mamá y los 2 hijos, una nena y un varón, ya adolescentes, cada uno, el papá con su celular, la mamá con su celular, el chico, se nota que era el mayor que la hermanita, la hermana tendrá unos 15, 16 años, el mayor tendrá unos 20, los 4 estaban con su celular sentados alrededor de la mesa, ninguno se miraban entre ellos, incluso cuando vino el mozo, el que atendía allí, el señor le miraba de reojo nomás y seguía chateando. O sea, ni fue capaz de parar un ratito, atenderle decentemente al mozo, hacer su pedido y después continuar con su... No. Entonces, estaba diciendo yo dentro de mí, ¿qué está sucediendo? Se fueron los 4 para compartir, pero no comparten. O sea, estamos tan comunicados, pero con las personas más cercanas no nos comunicamos. No hablamos, no decimos, no nos miramos, nos pasamos viendo el celular y conectándonos con el mundo. Podemos ver del otro lado del mundo qué está sucediendo, pero no estamos viendo la realidad que está viviendo la gente cerca de nosotros. Nos aislamos por culpa de estos medios. Repito que el celular es tan importante, es un elemento vital para hoy en día para comunicarnos. Tiene toda la facilidad para pagar cuentas, hoy en día sigue cada día más, pero también nos está separando como personas, nos está separando como familia, como matrimonio. Esposo y esposa ya no se hablan entre sí, no tienen tiempo porque está chateando con la amiga, con los amigos, organizando esto. Está bien que se use, pero que tenga su... ya moderar eso. Entonces aquí el Papa Francisco habla un poco de ese ambiente individualista, una vida interior que se clausura, dice, en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás. Así dice el numeral 2. Y digo nomás, yo hace 13 años, 14 años que el Papa nos dejó y nos puso en mano este documento, ya nos está hablando de la realidad que estamos viviendo. Hace 40 años atrás o 30 años atrás, ponerle 40 años atrás, creo que solo había algunas personas tenían celular, otros tenían en su casa teléfono a cable. Había esos medios de comunicación, y si vos querías hablar lejos tenías que irte al famoso Antelco. Eran los medios, y la gente se sentaba y tomaba tereré y compartía, jugaban vóley, fútbol, cierto, hasta hoy en día también hay. Pero hagamos esta pregunta:
A veces ponemos todos los celulares en una caja en casa y la familia nos sentamos y hablamos. ¿Se dan cuenta? Estamos muy pendientes del mensaje que llega, de la noticia que sale. Entonces vamos creando una sociedad muy individualista. Estamos muy bien comunicados, supuestamente cada día la tecnología nos facilita todo, pero esa relación personal con el otro cada día está más difícil. La gente ya no te mira. Vos llegás y la persona está ahí con su celular. ¿Qué dijiste? Ah, bueno, listo. Así, una forma muy, muy rápida. Queridos hermanos, vamos al numeral 3. Dice el Papa Francisco: invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo, dice, su encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. Sigue diciendo el Papa Francisco en el numeral 3 de su carta encíclica: no hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él, porque nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor. Al que arriesga, el Señor no lo defrauda. Y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos. Este es el momento para decirle a Jesucristo: Señor, me he dejado engañar de 1000 maneras, escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito, rescátame de nuevo, Señor. Acéptame una vez más entre tus brazos redentores. Nos hace tanto bien volver a Él cuando nos hemos perdido, insistió una vez más el Papa Francisco. Dios no se cansa nunca de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Aquel que nos invitó a perdonar 70 veces 7, según el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 22, nos da ejemplo. Él perdona 70 veces 7. Nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez. Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga ese amor infinito e inquebrantable. Él nos permite levantar la cabeza y volver a empezar con una ternura que nunca nos desilusiona, que siempre puede devolvernos la alegría. No huyamos de la resurrección de Jesús. Nunca nos declaremos muertos, pase lo que pase, que nada puede más que su vida que nos lanza hacia adelante. Así termina el numeral 3. Bíblicamente, hay un pasaje bíblico que podríamos desmenuzar, pero no tenemos hora para hacerlo. Es de los discípulos de Emaús. Ustedes van a encontrar en el capítulo 24, versículo 13 y siguiente, hasta el 35 va esa narración. El título es Los discípulos de Emaús. Dos palabras clave. Discípulo es aquel que sigue a un maestro, en este caso al maestro Jesús. Y Emaús es un pueblito que queda a unos 11-12 kilómetros de Jerusalén. Es un pueblito pequeño, es un pueblecito, dice el texto. Significa que era un lugar donde tal vez no era una ciudad comercial, sino era podríamos decir una campaña, un pueblito. Y se nota que de allí salieron dos discípulos que siguieron a Jesús. Uno de ellos se llama Cleofás y el otro no tiene nombre. San Lucas no le puso nombre. Siempre esto tiene que ver un poco también con su objetivo en su escritura. Y ellos siguieron a Jesús. Nosotros no sabemos cuánto tiempo estuvieron con Jesús. Pudo haber sido 3 años, 2 años, 1 año. Pero sí que no era del círculo de los 12, pero podría haber sido del círculo de los 72,
o de los 120, no sabemos a qué círculo pertenecía a estos discípulos. Estos discípulos, el día domingo, o sea, el primer día de la semana, dice el texto, ellos decidieron volver a Emaús. Y es interesante leer este texto porque nos ayuda a comprender que ellos escucharon, dice, ellos mismos contaron que vinieron algunas mujeres y nos inquietaron y nos contaron que habían tenido un encuentro con unos ángeles que le dijeron que había resucitado el maestro. Después uno de los nuestros también se fueron a ver y encontraron vacío el sepulcro. Ellos mismos cuentan eso con sus propias palabras. Pero ¿qué le faltó a estos dos discípulos? Lo que les había faltado a ellos era el encuentro personal con Jesús resucitado. Es cierto, ellos escucharon que las mujeres, en este caso María Magdalena y otras, contaron que un ángel se le apareció y le dijo, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Y Pedro y Juan corrieron hasta el sepulcro y encontraron que no estaba el cuerpo, estaba vacío el sepulcro, la piedra ya no estaba en la puerta. O sea, hubo experiencia, alguien les contó, pero ellos decidieron volver a su Emaús. Y es interesante este texto, si ustedes lo leen, y alguno estoy seguro que ya lo ha leído varias veces, ellos dicen, iban y parecían muy desanimados. Iban hablando, dice, y en un momento dado, en uno de los versículos dice, discutían. O sea, después de haber seguido a Jesús, después de haber estado con Él, al no haber tenido esa experiencia de la resurrección de Jesús, de no haber tenido ese encuentro personal con Jesús, ellos decidieron dejar ese seguimiento de Jesús y volver a su Emaús. Yo siempre digo que volver al Emaús es volver a mi pasado, dejar toda la acción pastoral, dejar la iglesia, me enojé con alguien, o no tuve una experiencia buena, tuve una experiencia mala. Yo conozco mucha gente que han abandonado la parroquia, el grupo, el movimiento, porque se han molestado con alguien o agarró mal algo. Pero siempre la pregunta es, esta persona que ha abandonado el camino del Señor, ¿será que ya tuvo una experiencia de Jesús resucitado? Esa es la gran pregunta que podemos hacer. Yo creo que aquel que tuvo una experiencia con Jesús, aquel que tuvo un encuentro personal con Jesús, ya no volverá a su viejo Emaús. Es volver al pasado, a la vida anterior, a la tristeza, al desaliento. Queridos hermanos, con esto voy cerrando el programa de hoy, agradeciéndole a ustedes por su paciencia, por la escucha, y espero que este programa que se denomina Creciendo en nuestra Fe Católica nos siga ayudando a iluminar algunas áreas de nuestra vida, por sobre todo, primero yo, Valentín, para mi vida. A mí me sirve muchísimo desarrollar estos temas, porque también el disertante, el comunicador, es el primero que tiene que dejarse llevar por la palabra de Dios o por estos mensajes. Les deseo un feliz resto de jornada. Don Luis ya enseguida llega con su programa, con lindo programa, por cierto, muy bueno para educarnos también en la fe. Y nosotros nos reencontraremos el próximo jueves a las 15 horas. Gracias, Manu, por ayudarme, y con esta canción les decimos hasta el próximo jueves.